hay un desconocimiento general acerca de la legítima, qué es, quién tiene derecho a ella, cuál es su cuantía, etc. Es por ello que me he animado a tratar sobre este punto, eso sí, centrándome en la normativa catalana, ya que yo ejerzo en Hospitalet de Llobregat. La primera cuestión es ¿cuándo se aplicará la ley catalana a la sucesión? Sin entrar en todos aquellos casos en los que intervengan elementos internacionales, pues estaríamos al Reglamento Europeo de Sucesiones y sus puntos de conexión. Lo cierto es que se aplicará la ley catalana en todos aquellos casos en los que la persona fallecida tuviera vecindad catalana, vecindad civil catalana, con arreglo al artículo 9.8 del Código Civil de Derecho Común, el Código Civil español. En segundo lugar, ¿cómo se configura la legítima en la norma catalana? Según el artículo 451/1 del Código Civil de Cataluña, es el derecho que tienen ciertas personas a obtener un valor patrimonial en la sucesión del causante. Por lo tanto, se configura como un derecho de crédito, como un derecho a un valor patrimonial. Es por ello que, salvo que el testador haya dispuesto lo contrario, el heredero puede decidir si pagar la legítima con los bienes de la herencia o con dinero, haya o no en la herencia. Esto tiene importantes consecuencias, entre ellas el hecho de que en Cataluña, mejor dicho, conforme a la ley catalana, no sea necesario que el legitimario comparezca para que pueda el heredero o herederos otorgar la escritura de aceptación y partición de herencia. Por otro lado, ¿quién tiene derecho a la legítima? Son legitimarios los hijos del causante, teniendo en cuenta que, respecto a los premuertos, a los desheredados justamente indignos o declarados ausentes, son representados por sus respectivos descendientes. ¿Y qué pasa si el fallecido no tenía ni hijos ni descendientes? Entonces son legitimarios sus progenitores por partes iguales. Y en aquellos supuestos en los que la filiación solo estuviera determinada respecto a uno de los dos progenitores o bien hubiera premuerto un progenitor, entonces le corresponderá la legítima a el único progenitor existente íntegramente. En el caso de que no hayan ni descendientes ni progenitores, no hay legítima. Por lo tanto, no son legitimarios ni los hermanos del fallecido, ni su cónyuge, ni sus tíos, etc. ¿Y a cuánto asciende la legítima? Es una cuarta parte del importe que resulta de las siguientes operaciones. Partimos del valor que tenía los bienes del fallecido en el momento de su muerte. Le restaremos el importe de las deudas y también de los gastos de incineración o entierro, así como gastos de última enfermedad. A este importe habrá que sumar el valor de todos los bienes donados durante los 10 años anteriores a la fecha del fallecimiento del causante. Así pues, de la cuantía resultante, una cuarta parte será la legítima global, que por lo tanto habrá que dividir entre el número de hijos para obtener la legítima individual. ¿Cómo se paga la legítima? Como he comentado anteriormente, el heredero, o bien el partidor o persona facultada para pagar la legítima, es libre de decir si paga la legítima con los mismos bienes de la herencia o con dinero, ya haya o no haya en el patrimonio hereditario, a no ser que el testador haya dispuesto cómo se debe pagar la legítima. Sí, pues esta libertad que tiene el heredero a la hora de decidir cómo se debe pagar la legítima se debe precisamente a que, como he dicho, la legítima se configura como un derecho de crédito, un valor patrimonial. Dicho coloquialmente, es como una deuda que tiene el heredero frente al legitimario y que el heredero podrá decidir cómo pagarla, salvo que el testador haya dispuesto lo contrario. En cuanto al punto relativo a si prescribe la legítima, la respuesta es que sí, la legítima prescribe y además lo hace según la normativa actual en el plazo de 10 años. El Código Civil de Cataluña establece que la legítima prescribe en el plazo de 10 años. No obstante, la compilación catalana preveía, cuando estaba vigente, que prescribían 30 años y el posterior Código de Sucesiones en el plazo de 15 años. Es por ello que deberemos de estar a la fecha de fallecimiento del causante y la normativa que entonces estaba vigente para saber si la legítima prescribe en el plazo de 30 años, 15 o 10. Por otro lado, la legítima devenga intereses. Según la normativa catalana vigente, devenga el interés legal desde la fecha de fallecimiento del causante, salvo que éste hubiera dispuesto lo contrario en el testamento, aunque es cierto que hay excepciones. ¿Y es posible que el testador prive a un legitimario de su derecho a la legítima? Sí, es posible, pero solo en aquellos casos que marca taxativamente la ley. Mejor dicho, por las causas que taxativamente establece la ley. Por ejemplo, que haya una falta de relación
continua y manifiesta entre el testador y el legitimario por causa imputable al mismo legitimario. Por otro lado, es importante el tener en cuenta que se deberá de dejar en el testamento la legítima a quien tenga derecho a ella, ya que si no se hace esta declaración, podrá el legitimario omitido proceder a impugnar el testamento y declarar su ineficacia por preterición, aunque aquí hay excepciones. En el caso de que se declare ineficaz el testamento por preterición, llevará consigo el que se deba de proceder a la apertura de la sucesión intestada y por tanto pueda el legitimario reclamar más de aquello que le correspondía por legítima. Otra de las cuestiones que se plantea bastante es la relativa a si se puede renunciar a la legítima. Cabe la renuncia a la legítima, pero deberá de hacerse una vez que haya fallecido el causante, aunque la norma catalana, excepcionalmente, en determinados casos, permite una renuncia a la legítima en vida del causante. En fin, espero que este artículo os haya sido de utilidad y si ha quedado alguna cuestión por resolver, que me la escribáis.